Hola, buenos días amigos, feliz domingo a todos. Gracias por estar un día más aquí, por visitar este canal. Eh, Portal de Filosofía, lo podéis ver en YouTube. Llevamos aquí, hemos perdido la cuenta, el número de vídeos. Los últimos los hemos dedicado a analizar la obra de Zygmunt Bauman, Modernidad líquida. Bien, ya vamos a terminar la serie de vídeos que dedicamos a contextualizar la obra de Bauman para luego ya entrar pormenorizadamente en el análisis de la obra. No me has echado No, no te eché azúcar. azúcar. Bueno, es igual. No pasa nada. Mejor sin azúcar, ¿no creéis? Bueno, hasta ahora hemos presentado el pensamiento de Bauman de una forma, digamos, fundamentalmente expositiva. Hemos hablado de la modernidad líquida, hemos hablado de la fragilidad de los vínculos, hemos hablado de la precariedad laboral, hemos hablado de la inseguridad y hemos hablado también de la individualización. Pero antes de entrar en el análisis detallado del libro, conviene hacer algo que creo que es intelectualmente indispensable, que es criticar a Bauman. Es decir, la filosofía fundamentalmente es pensamiento crítico, por lo tanto se trata de criticar en este caso a Bauman, de examinar más bien las críticas que se han realizado a Bauman, porque bueno, una buena serie de vídeos consiste fundamentalmente en no repetir únicamente al autor, sino también intentar diseccionar un poco, destripar un poco también sus puntos débiles. Bien, vamos a intentar por lo tanto que este vídeo sirva también para discutir y para comprender a Bauman. La objeción más frecuente que se realiza a Bauman es el propio concepto de liquidez. Muchos sociólogos han señalado que es una metáfora buena, es una metáfora brillante, pero precisamente por esto puede resultar problemática. ¿Por qué? Pues quizá porque parece explicar demasiadas cosas al mismo tiempo. Es decir, parece ser que es una metáfora perfectamente aplicable al trabajo, trabajo líquido, al amor, amor líquido, al miedo, miedo líquido, a la política, a la identidad, a la cultura, etcétera, etcétera. Todo acaba, por lo tanto, siendo en cierto modo líquido. Y cuando un concepto como este, como el de liquidez, sirve para explicarlo todo, podemos pensar que existe el riesgo de que termine explicándolo todo. Autores más empíricos han acusado a Bauman de trabajar con categorías excesivamente generales. A menudo describe Bauman, podríamos decir, tendencias muy amplias sin llegar a aportar, por ejemplo, estadísticas reales, estudios de casos sistemáticos, demostraciones de carácter empírico, es decir, demostraciones empíricas rigurosas. Su fuerza, por lo tanto, podríamos decir, está en la interpretación, no en la investigación cuantitativa, si tenemos que explicarlo en pocas palabras. Bien, ¿idealiza Zygmunt Bauman la modernidad líquida? Esta sería la pregunta. Y esta es precisamente o probablemente la crítica más brillante o más interesante que se puede hacer a Bauman. A veces parece que el autor contrapone un pasado estable a un presente inseguro. Y esto puede generar una impresión de cierta nostalgia. El pasado realmente no era tan sólido, dirán algunos autores. Muchos críticos recuerdan que la modernidad sólida también incluía, por ejemplo, guerras mundiales, colonialismo, autoritarismo, desigualdades extremas, discriminaciones sistemáticas. Por lo tanto, no era tan sólido como puede parecer. La estabilidad de algunos descansaba sobre la exclusión de otros. Por tanto, no conviene, en cierto modo, idealizar ese mundo, y esta es una de las prevenciones que tenemos que coger cuando hablamos de Zygmunt Bauman. ¿Quién vive realmente la modernidad líquida? Otra crítica importante señala que Zygmunt Bauman describe solo la experiencia de ciertos sectores sociales, por ejemplo, las clases medias urbanas, los trabajadores cualificados y las sociedades occidentales desarrolladas, pero que, en cierto modo, ignora, pone entre paréntesis, ¿no?, todo lo demás. Millones de personas siguen viviendo bajo formas muy clásicas de dominación. Viven trabajando bajo condiciones de trabajo industrial
duro, de pobreza estructural y de control político directo. La liquidez no afecta, por lo tanto, a todos por igual, la liquidez no afecta, por lo tanto, a todos de igual manera. Para algunos autores responden, por lo tanto, que no todos pueden moverse de la misma manera. Cuando hablamos, por ejemplo, de la globalización, y entonces estaríamos ante un concepto de globalización desigual. Esta movilidad de la que habla Zygmunt Bauman no sería la modernidad que afecta a todo el mundo por igual en todas partes del mundo. La globalización ofrece enormes posibilidades efectivamente a ciertas élites, mientras que otras muchas personas permanecen atrapadas por fronteras, permanecen atrapadas por la precariedad, permanecen atrapadas por la falta de recursos. La liquidez, por lo tanto, sería un privilegio para unos y una condena para otros. Algunos críticos consideran que Bauman exagera la impotencia política. Es cierto que los estados han perdido hoy en día parte de su capacidad de control, parte de la capacidad de control, parte de la importancia que tuvieron antaño, pero siguen teniendo un enorme poder fiscal, siguen teniendo un enorme poder militar, jurídico y administrativo. La política quizá está debilitada, pero el Estado no ha desaparecido. Otra crítica que se le puede hacer a Zygmunt Bauman, sin ningún lugar a dudas y quizá justa, es cierto riesgo de pesimismo en su obra. Es otra objeción frecuente en el tono general de su obra. Bauman suele destacar la inseguridad, Bauman suele destacar la ansiedad, suele destacar la fragilidad, suele destacar la incertidumbre que... este es mi amigo, ahí lo tenéis, ya lo conocéis. Bueno, vamos a seguir, vamos a intentar que en este ecosistema podamos dar una explicación seria. No hagáis mucho caso. Bueno, presta, por lo tanto, menos atención Zygmunt Bauman a fenómenos positivos como nuevas formas de cooperación, movimientos sociales globales, posibilidades tecnológicas emancipadoras que sí existen. A veces parece, por lo tanto, ver sobre todo las sombras de la modernidad líquida, pero parece que Bauman se olvida también de las luces. ¿Dónde están, por lo tanto, las soluciones? Esta crítica también es importante. Bauman diagnostica muy bien los problemas, pero resulta mucho menos claro cuando debe responder, cuando tiene que enfrentarse a la pregunta decisiva: ¿qué hacemos ahora? La parte, digamos, propositiva, la parte de las soluciones. No encontramos en su obra, por lo tanto, un programa político definido, esto es cierto, una estrategia de transformación social, una teoría clara del cambio. Su pensamiento es más bien diagnóstico que prescriptivo. Ahora bien, también conviene defenderlo frente a ciertas críticas, porque quizás se le exija algo que Bauman realmente nunca pretendió ofrecer, porque Bauman, recordémoslo, Bauman no es economista, Bauman no es estadístico, Zygmunt Bauman no es un diseñador de políticas públicas, Bauman es un sociólogo crítico y por lo tanto su objetivo es ayudarnos a ver lo que la realidad o hechos o aspectos de la realidad que normalmente nos pasan desapercibidos y que él nos hace ver de una forma quizá más clara. Donde sí tuvo éxito Zygmunt Bauman fue en la metáfora, podríamos decir, en el uso de las metáforas, ¿no? Aquí quizá radica su éxito extraordinario, porque pocas expresiones sociológicas han tenido tanta influencia en la modernidad como el amor líquido, como el miedo líquido, como la vida líquido, porque captan la experiencia que muchas personas reconocen inmediatamente. Lo que sigue siendo valioso, por lo tanto, incluso para quienes discrepan de Bauman, es que Bauman supo identificar fenómenos reales como la precariedad, como la inseguridad, como el debilitamiento de los vínculos, como la aceleración del cambio social, y lo hizo antes de que muchos de estos procesos se hicieran plenamente visibles. La mejor manera de leer a Bauman, quizá por lo tanto, es esta, no como un autor que posee todas las respuestas, sino como alguien que formula preguntas extraordinariamente pertinentes. Sus conceptos no deben tomarse como dogmas, deben utilizarse como herramientas.
Por lo tanto, amigos, nos vamos a ir ya al siguiente vídeo. En el siguiente vídeo ya prepararemos un poco lo que va a ser el análisis de la obra Modernidad Líquida. Nos vemos hasta luego.